Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de nuestra emisora local, TV Caricuao, Radio Macarao y las redes sociales. Encantado de estar con ustedes en esta semana, terminando ya esta Semana Mayor, la Semana de la Pascua. Hoy hablaremos sobre el triunfo de Jesús, sobre la muerte y el pecado y otros temas de interés en esta Semana Pascual. Amén, sí, gozosos en el Día del Señor, por cuanto estamos celebrando el paso de la muerte a la vida, a la resurrección, al triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Le damos los buenos días a nuestro hermano Jesús, para que saludes a todos nuestros queridos radiousuarios con tu programa, enlazado con nuestro programa Voces Libertarias. Encantado, ¿no? Voces Libertarias, no, Comunidades. Perdón, me equivoqué, no importa. Voces Libertarias es una emisora hermana que está en El Paraíso, por cierto, muy activa, muy dinámica. Sí. Bueno, encantado de estar una vez más y para hablar de esta Semana Santa que yo creo que la he disfrutado muchísimo y creo que la voy a aprender a disfrutar más con ese sentimiento cristiano que ustedes me han ido inculcando poquito a poco. Bueno, muchas gracias. Le damos todas las gracias a nuestros queridos radiousuarios también de Macarao 100.3 que pasan nuestro programa diferido. Gracias a Pablo Rosa, a nuestro amigo Leiber y Nelson en los controles, a nuestros amigos también de Radio Macarao, Manuel Maldonado y Rafael Fernández. Como siempre tenemos un programa bien interesante. Le tenemos que dar gracias al Espíritu Santo, productor de este programa. El programa, el Evangelio de hoy es muy importante porque nos ayuda a entender cómo fue esa resurrección de Cristo, cómo lo vieron en aquella época, cómo las piedras fueron testigos de esta resurrección de nuestro Padre. Pero para eso tenemos a nuestro hermano el Padre Pablo para que nos lo explique. Pablo. Bueno, lo vamos a compartir con la ayuda del Espíritu Santo. Yo les invito a ustedes, hermanos televidentes, hermanos radioyentes, que nos acompañen en esta reflexión de esta primera parte, poniendo como siempre en presencia de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir la palabra que vamos ahora a escuchar y a meditar. Oremos. Envía, Señor, tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos des la sabiduría y el discernimiento de conocer los maravillosos misterios que tú nos revelas a través de tu palabra, que nosotros después podamos fielmente a ti y con la ayuda de ese Espíritu ponerla en la práctica en nuestra vida diaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por eso, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucitaré. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ella. Pero todas estas palabras les parecían desvarío y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes este detalle que el Evangelio de San Lucas recoge que otros evangelistas no lo recogen, ¿no? Qué signo tan revelador el que fueron las mujeres las primeras que tuvieron la experiencia con el resucitado, y fueron las mujeres las que anunciaron por primera vez la resurrección de Cristo a los hombres. Y dice el Evangelio de Lucas que al principio ellos pensaron que eran cosas, por una palabra rara que leyó allí Johnny, ¿no? ¿Verdad? Triviales, cosas de mujeres que no hay que hacerle mucho caso. Qué soberbia de los machismos que desde el Antiguo Testamento tenemos en herencia y que todavía resalta en nuestra iglesia. Pues sí, señores,
a los primeros que Jesús le mostró que había resucitado eran a su mujer, a su madre, a María Magdalena y a aquellas mujeres fieles que cuando los varones se fueron, excepto Juan, el evangelista, ellas se quedaron al pie de la cruz y se quedaron allí para atender su tumba, etc. Por eso es muy importante resaltar este detalle de la resurrección. Otro elemento importante que creo que Lucas lo resalta es que no encontraron el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús resucita, Él no se despoja de su cuerpo, Él asume su cuerpo. El cuerpo glorificado es precisamente transformado. El mismo cuerpo que Él utilizó es el que Él muestra a las mujeres y a sus apóstoles, hasta con las llagas en las manos para que no haya duda y no crean que es un fantasma. Porque el cuerpo para el ser humano y para el cristiano es un espacio sagrado de manifestación de nuestra alma, de nuestro espíritu, porque todos nosotros somos una integridad, cuerpo, espíritu y alma. El ser humano fue creado y por eso tenemos que entender así la encarnación de Jesús. Jesús no tomó un cuerpo prestado, Jesús se hizo cuerpo, se hizo hombre, se hizo ser humano y cuando resucita asume toda su condición humana menos en el pecado y lo glorifica para recordarnos que nosotros si creemos en Él también vamos a resucitar. Es muy importante que en este programa, iniciando la Pascua, nosotros vamos a reflexionar sobre lo que significa la palabra resucitar. El jueves cuando salía yo de la catedral, y lo dije en la homilía los otros días, yo oía a un hermano con un grupo de danzas allí en la Plaza Bolívar, diciendo que Jesucristo no había fenecido, es decir, que no había muerto. Y eso es un disparate y una blasfemia. Yo diría, claro, que ellos no lo hicieron con esa intención. Ellos lo que querían resaltar es que Jesucristo había resucitado. Y yo recuerdo que yo regresé y le dije, mira hermano, gloria a Dios que ustedes están aquí alabando, porque verdaderamente el Señor está vivo. Pero para resucitar hay que morirse, hermano. Porque resucitar significa volver a vivir. No volver a la vida del pasado, sino volver a vivir una vida radicalmente nueva, que asume todas las cosas buenas que nosotros hemos vivido en la vida anterior, pero que la sublima y la lleva a una dimensión distinta. ¿A qué tenemos nosotros que morir? Concretamente los venezolanos, porque estamos hoy celebrando la Pascua del Señor y para Venezuela también es una Pascua. Acabar de pasar de este sistema de muerte en el cual nosotros venimos, tanto en la Venezuela del pasado como en la Venezuela actual, que nos daña y que nos está destruyendo como nación. ¿Y cuáles son las cosas malas que tenemos que morir? Bueno, la corrupción, el egoísmo, el individualismo, el paternalismo, que nos hablaba Chucho hace un ratico, el facilismo, el bachaqueo, la delincuencia, la impunidad, las drogas, todo eso tenemos que darle muerte hoy, hermano. Y en esa hoguera la vamos a quemar. ¿Para qué? Para que Venezuela pueda resucitar. Nosotros necesitamos resucitar, pero tenemos que morir a todas cosas. ¿Y resucitar a qué? A la solidaridad, a la generosidad, a la misericordia, a la hermandad, a la producción de bienes para todos, de bienes, no de chatarra y de basura. Rescatar las misiones sociales, que no se pierda un ápice de las conquistas que nuestra revolución ha logrado para el pueblo. Pero tenemos que rescatarla porque la estamos perdiendo por la corrupción y el descuido y la falta de supervisión en estas obras maravillosas a favor de los pobres y los más humildes. La ética y la moral, eso lo tenemos que resucitar en la educación, en la salud, en la economía, que sea eficaz y eficiente, no rentista, no ahora cambiar el petróleo por el oro ni por el diamante, eso nos hace parásitos. Tenemos que producir, como decía Arturo Lampriete, lo oí en un programa de hoy, sembrar el dichoso petróleo y desarrollarlo en industrias que nosotros somos capaces de hacerlo. En la justicia, tenemos que rescatar la justicia para que vivamos la nueva Venezuela en paz. La Pascua es el paso de una Venezuela de muerte a una Venezuela de vida, del progreso, de trabajo, de prosperidad con todo y para el bien de todos. Progreso integral, no solamente económico, cuidado. No a la guerra y sí a la paz. Amén. Qué bien. Gracias, Pablo. Me gustaría, nuestro hermano Jesús, que es el invitado hoy, creo que tienes unas preguntas.
No, bueno, siempre las preguntas son, yo me la quiero relacionar directamente con lo que está pasando. Yo creo que hay una situación que nos acogota muy fuertemente y que se viene posesionando en nuestra manera de ser y en nuestra cultura, que es el miedo. Yo creo que la cultura del miedo se viene imponiendo de tal manera que uno se va haciendo cada vez más incapaz de moverse y de actuar, ¿ve? Se necesita que la gente salga de ese miedo, no solamente el miedo a andar en la calle, el miedo a todo, el miedo a no tener comida, el miedo a no comprar mercado, porque lo que sucede con el bachaqueo también es parte de eso, ¿no? Que la gente le da miedo de no conseguir un producto. Yo en estos días ponía un ejemplo en mi caso concreto, ¿no? Que pueden decir, bueno, a lo mejor está comprando de más, yo sufro de tensión baja y alta y necesito comprar Captopril. Y tengo más de un mes que no consigo el Captopril. Si lo consigo, olvídense que voy a comprar las cajas que me ofrezca la farmacia. Si la tipa me dice, son 4 cajas que puedes comprar, voy a comprar las 4 cajas. Claro. Aún sabiendo yo que eso puede que a otros les falte. Pero ¿cómo se hace en ese sentido? O sea, que esa política del miedo que se nos está aplicando con el recorte de la comida, con el recorte de la alimentación, con las cosas que no le llegan a la gente, se va volviendo un problema y se va convirtiendo uno en una persona que no tiene cómo reaccionar ante eso, se va como maniatando ante el miedo. ¿Qué puede decir usted de eso? Sí, perdóname, que yo creo es importante, Chucho, lo que has dicho. Yo creo que el problema no es tener las cosas que nosotros necesitamos. Lo malo es que tú agarras esas 4 cajas y la vendas 10 veces más al otro y lo explotes. Eso es lo que es malo del bachaqueo. Pero si tú tomas las cosas que tú necesitas y que tienes que prever por tu salud, bueno, bendito sea Dios. El reto es que haya bastante Captopril. ¿Me estoy explicando? Entonces yo creo que es importante distinguir entre eso que tú estás diciendo, que es muy humano y muy normal, y el bachaqueo, que es el tomar las cosas que aún necesitándolo, yo por dinero, porque esa es la maldad, esa es la enfermedad del bachaquero, ¿no? Que por dinero yo exploto a mi hermano, incluso con cosas que yo pueda necesitar o otros hermanos míos pueden necesitar. Son 2 cosas distintas que vale la pena aclarar, ¿no? Johnny, no sé si tú Bueno, tenías algo. Rosita que nos quiere hablar sobre el Evangelio. Bueno, lo que pasa es que siempre llevamos nosotros el Evangelio de hace 2000 y tantos años, nosotros siempre lo bajamos al día de hoy, por eso la gran pregunta, la curiosidad que siempre tiene nuestros hermanos y siempre tenemos nosotros, Rosita. Sí, bueno, yo quiero retomar lo que decía Pablo de que somos un ser íntegro, que somos cuerpo, alma, no solamente vamos a estar trabajando en función del espíritu, sino en función del ser humano en forma integral. Amén. Y eso quiero retomarlo porque se cae en desviaciones. Sobre todo cuando se habla de religión, empezamos a abordar solamente el querer salvarnos pero en la forma espiritual y abandonamos que tenemos un trabajo aquí en la tierra. Estamos llamados a construir este reino y este reino solamente lo construimos con el trabajo, el día a día, la solidaridad, el compartir, un poco lo que tú decías, dejando de lado esas avaricias de tener más y el miedo, liberarnos del miedo, que lo tocaste muy bien, me parece excelente, Jesús, que lo trajiste a colación, porque esos son justamente los signos de que estamos atados, de que necesitamos liberarnos, restaurarnos, resucitar a ese hombre nuevo que para lo cual vino Jesús. Por eso es que a mí me encanta cuando los días viernes estamos trabajando a ese Jesús auténtico, que estamos estudiándolo, cómo Él vive, cómo reaccionaría ante una situación, el porqué de una palabra en un momento determinado, en un contexto, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a ser más auténticos como seres humanos, como personas. Y es aquí la gran diferencia en donde lo que es la muerte, lo que es la oscuridad y ese paso a la luz, ese paso a la resurrección, a la restauración del ser humano. Yo creo que es muy oportuno tocar todos estos elementos en forma integral. Porque si nosotros caemos en la espiritualidad, caemos en algo etéreo que no terminamos de tocar y que entonces se aparta de lo que es nuestra cotidianidad. Y en el fondo es allí donde dicen que entonces la religión termina siendo un opio de los pueblos, porque los aparta de su cotidianidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se vuelven sumisos ante una situación que no ayuda a restaurar el hombre por el hombre.
Bien, gracias Rosita por esa intervención bien importante, gracias. Yo voy a retomar como siempre yo buscando unas cositas ahí en el Evangelio. Pablo siempre me dice que soy un poquito insidioso con respecto a eso. Eso es bueno. Pero me llama mucho la atención eso porque dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, la piedra estaba retirada. Estamos hablando de una piedra que quizás para montarla fue un grupo de gente, soldados para montar esa piedra, y la piedra fue retirada. Yo les quiero recordar a todos nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios que el Evangelio, precisamente cuando Jesucristo entró a Galilea, que la gente lo estaba alabando y estaba gritando, los fariseos le dijeron a Jesucristo que mandara a callar a la gente, y resulta que Jesucristo le dijo, si yo le digo a esta gente que se calle, las piedras van a gritar. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesucristo precisamente en ese momento? Porque las piedras, siendo minerales, son seres realmente también que tienen vida, por eso que dicen que las piedras serán testigos, y me imagino yo que con la fuerza del poder de Dios, la fuerza de Jesucristo, lo que le dijo fue esa piedra quítate, o ese monte quítate, o este árbol trasplántate de un sitio a otro. Y en ese momento cuando Jesucristo resucita, la piedra, yo creo que no hubo que decirle nada, la piedra tan solo se apartó. Por otra parte, en el mismo Evangelio, cuando llegaron las mujeres y se dieron cuenta que estaba removida la piedra y no vieron al maestro, se consiguieron con 2 hombres con ropa resplandeciente. También le quiero recordar la transfiguración de Cristo en el monte cuando estaba con Pedro, con Santiago y con Juan, que las ropas se le pusieron resplandecientes y su rostro se le puso brillante como el sol. Me imagino yo que estos 2 personajes que dicen 2 varones, solamente te dice que son 2 varones, tenían ropa resplandeciente, me imagino que también eran unos ángeles enviados por el Señor para darle la buena nueva precisamente a esas mujeres, como bien lo explicó el padre Pablo, porque las mujeres fueron las más abocadas, las que estaban sufriendo más, las que estaban llorando más, las que precisamente iban para el sepulcro a rociarlo con perfume y ese tipo de cosas, a rociar el sepulcro porque se sentían verdaderamente de luto, y fueron los que lo vieron. Entonces se consiguen con esos 2 varones con ropa resplandeciente. Entonces por eso digo que es bien importante. Entonces estos hombres, me imagino que ellas lo que dice que estaban tan asustadas que el rostro lo pegaron del piso, y entonces ellos le dijeron porque estaban buscando entre los muertos al que había resucitado, y le recordaron precisamente las palabras que Jesucristo le había dicho, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a los pecadores y luego que iba a resucitar al tercer día para que ellos lo pudieran entender. Con todas las explicaciones que nuestro Padre nos dio por mucho tiempo, me imagino que también la mujer de Conceta y el mismo Pedro, que cuando le dijeron eso, me imagino que lo que pensó, se robaron el cuerpo, salió corriendo, llegó al sepulcro, encontró creo que solamente los sudarios, y fue que realmente pudo entender lo que Jesucristo le estuvo explicando durante mucho tiempo cuando estuvo con ellos. Pablo. Fíjese usted, hablando de detalles, eso no es malo, Johnny, eso se llama escudriñar las Escrituras, y por eso es que nosotros cuando leemos el Evangelio lo vemos tan superficial. Sí, yo te felicito por eso, no pierdas esa espíritu, Pablo. Pero fíjense ustedes que hay otro detalle escudriñando esto. ¿Qué le dice a las mujeres? ¿Cuál es el mensaje que esos 2 hombres vestidos de blanco le dicen a las mujeres? Él no está aquí, ha resucitado. Y díganle a sus apóstoles que vayan a Galilea, que allí lo van a encontrar. ¿Por qué Jesucristo le dice que vayan a Galilea? ¿Por qué? ¿Por qué no se le aparece allí como se le apareció a las mujeres? Bueno, porque esta gente tenía que volver otra vez a donde ellos encontraron a Jesús para que se dieran cuenta que en aquel entorno histórico concreto donde Jesús los llamó, Él se va a manifestar de nuevo para que asocien esa historia con lo que va a hacer ahora, y que Él un día le dijo, de ahora en adelante serán pescadores de hombres. Volver a Galilea es lo que tenemos que hacer nosotros, porque no solamente basta con creer en Jesús, sino vivir la vida del resucitado. Y para vivir la vida del resucitado, nosotros tenemos que conocer al que ha sido encarnado, como decías tú, Rosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos aboquemos, como lo hemos dicho en programas anteriores, a conocer al Nazareno, a conocer al resucitado, conociendo la persona de Jesús, yendo a Galilea, yendo al Evangelio, yendo a aquel Jesús que llamó a los apóstoles humildes y sencillos a realizar una misión que el Padre le encomendaba, precisamente hacer el reino de Dios a esta tierra. Jesús vino a traer a Dios adentro de los hombres, en medio de los hombres, en medio de su pueblo, y por eso es muy importante que no nos detengamos en decir gloria a Dios, Cristo ha resucitado, sino que tienes que decir gloria a Dios, Cristo resucitó en mí,
para que yo también resucite y empiece a vivir una vida nueva como la que Él me manda a vivir. Amén, amén. El Sí. amigo Jesús creo que tiene alguna otra preguntita por ahí. Bueno, yo más que pregunta quería un poco romper con la solemnidad, ¿no? Excelente. Yo creo que siempre es bueno, ¿no? Yo quería traer a colación un cuento de un sacerdote colombiano que lo echa Juan Carlos Monedero, que es un investigador español. Él dice que el padre le echa el cuento de lo que pasó con Abraham y Sara. Abraham y Sara cuando van a sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan del hecho? Sí, Ustedes lo sí, comentaron sí, en un sí, programa, claro, por cierto. por ¿no? supuesto. Y lo llevan a sacrificar y entonces la mujer le dice, no, te toca. Bueno, y Abraham, como era un gran católico, dice, sí, bueno, si me manda el padre a hacer eso, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces parece que visten al niño, se lo lleva para el sitio donde lo van a sacrificar, lo acuesta en la piedra y ya cuando lo tiene se escucha la voz de Dios que le dice que no, ya has cumplido con la promesa, ya hiciste lo que tenía que hacer. Entonces se salva, ¿no? Pero entonces el cura este colombiano lo que dice que el muchachito que dice, bueno, dígame si yo no aprendo de Brentículo, ¿qué hubiese pasado? Este hombre me mata. Tú sabes Eso que no fue así, explícame sí, yo esa creo que situación. Bueno. es muy interesante porque precisamente eso es un anticipo de lo que iba a ser la pasión de Cristo en la cruz. Dios le aguanta el brazo a Abraham para que no sacrifique a su hijo. Ahora con Jesús no aguantó el brazo. Con Jesús no aguantó el brazo. ¿Por qué? Porque si vemos que el amor de Abraham y la fe de Abraham era tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, cuánto más Dios, que no solamente estaba dispuesto, sino que lo sacrificó para decirnos a ti y a mí cuánto Él nos ama, hermano. Amén. Él nos ama más que a su hijo y por eso ahí está la dignidad del ser humano rescatado por Cristo, para que nosotros conozcamos esa misericordia que tanto habla el Papa Francisco en este año. Que esa misericordia nos mueva a volver otra vez a verdaderamente conocer a Dios a través de la misericordia y de la entrega de Jesús en la cruz. Eso lo decíamos en el programa anterior cuando hablábamos sobre el Viernes Santo. Es muy importante que acabamos de entender eso. Dios me ama y yo lo amo porque Él me amó antes, al crearme y al redimirme en su gran misericordia, que no retuvo a su Hijo y para darnos la salvación, para mostrarnos, porque no es cuestión de que la muerte ya nos redime. ¿Por qué la muerte nos redime? Porque la muerte está expresando el amor infinito que tiene para con Dios, y el ver ese amor infinito para con Dios es lo que hace, o lo que el pecador tiene la oportunidad de convertirse y verdaderamente decir, oye, con este Dios sí vale la pena pasar una vida eterna. Amén. Sí, excelente. Rosita, ¿tiene Fíjate- algo que comentar? Fíjate que eso de volver al primer amor, porque tú lo que estás mencionando es volver al primer amor, Amén, amén. al único y auténtico amor. Y es allí donde está el mayor secreto, el secreto de la vida, el secreto de la restauración. Aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de encontrar o conocer el amor. Y sin embargo el amor siempre ha estado allí, siempre ha estado acompañándote, amándote, solo que no has tenido la oportunidad porque no te has abierto a esa experiencia, solo a ese encuentro personal que no te está pidiendo de que lo conozca, porque tú no lo conoces, pero simplemente suelta, que Él llega, Él está allí, es solamente esperando un espacio para entrar. Y es justamente en ese momento cuando entra, que va saciando, va llenando, va restaurando todas aquellas necesidades que están en ti y que están pidiéndote a gritos que necesitas ser restaurado y no sabes por qué. Hay un vacío espiritual que está en lo más profundo y solamente Dios lo puede llenar. Ahora, ¿cómo se va a llenar si yo no lo conozco? Simplemente soltando, simplemente vaciándote, porque Él lo hace todo. Y bueno, y en ese camino, después Él va mostrando quién te va a enseñar, que es Jesús, en su caminar, en su reacción. Yo soy un amante de Jesús. Yo al principio no lo conocía, ni sabía. De hecho, yo sentía, no, el Espíritu Santo, y es cierto, porque el Espíritu Santo es el que lo llena, el que te conduce, el que te da ese ánimo. Pero necesitas ir más, necesitas ser auténtico, no ser un seguidor de no saber qué cosa, simplemente sigo porque tengo que seguir, no.
hay que descubrir, hay que reencontrarse, hay que saber el por qué se actúa. Y es un poco lo que estábamos hablando de esa resurrección. Yo tengo que ser auténticamente ser humano, persona, íntegra, con todos los dones que Dios me dio, unos dones maravillosos que te dio, que te ha dado y que a lo mejor tú sabes que lo tienes y que sabes que hay que descubrirlo y todavía no está descubierto porque tú misma no te has abierto a desarrollarlo. Y es a través de esa experiencia con Jesús que vamos a ser auténticamente hombre y auténticamente persona. Fíjense Pablo. qué importante es esto, de lo que está diciendo Rosa Mireya, que los apóstoles, vuelvo otra vez a insistir, tenían que ir a Galilea, ustedes saben por qué, para recuperar su conciencia histórica que habían perdido. Porque cuando ellos se fueron y dejaron a Jesús, se olvidaron del compromiso que ellos hicieron allí en el lago de Galilea. Entonces ellos vuelven y Jesús los lleva y los va a pescar con ellos para decirle, óyeme, nosotros cumplimos, ¿qué les pasó a ustedes? Yo no les dije que iban a morir y a resucitar. Se les enfrió el guarapo. Entonces la conciencia histórica de los apóstoles y la conciencia histórica del pueblo para poder resucitar. Amén. Y terminando esta primera parte del programa, y no la quería terminar sin en realidad mostrarle y demostrarle ese amor de nuestro Padre, porque ese amor es incondicional, porque tú te pones a hablar con cualquier persona y te dice, ¿cómo es el amor? Le pregunta, ¿cómo es el amor? Y te dice que el amor es malo, el amor hace orar a la persona, el amor deprime, el amor es esto y aquello y el otro. Pero eso no es verdadero amor, ese es el amor humano. Pero el amor de nuestro Padre es totalmente incondicional. Él nos espera. El amor de nuestro Padre no es justiciero, es un amor misericordioso que siempre está ahí, perdonándonos nuestros pecados y esperando que nosotros queramos reconciliarnos con Él para Él esperarnos como ese hijo pródigo con los brazos abiertos. Pablo. Bueno, mis queridos hermanos, enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a hacer memoria hoy también de la resurrección de Monseñor Oscar Asbulfo Romero, mártir de América, que hace 36 años se inmoló y se sembró en el Ecuador, en El Salvador, perdón, y en toda América Latina. De eso y de otros puntos, un editorial muy interesante que tenemos de nuestro hermano Obed Vizcaíno, pastor de Maracaibo, que lo vamos a compartir con ustedes en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Enseguida estamos con ustedes. Toma, Rosita. 5 minutos.